Buenas tardes. Vamos a ver la conferencia número 25 de fase B de conocimiento de sí mismo, que se titula ¿Cómo diferenciar un templo de magia blanca de un templo de magia negra? ¿Cuáles son los objetivos de esta conferencia? Saber qué es un templo, saber que hay templos de magia blanca y de magia negra, cómo diferenciarlos, conocer las partes de un templo y qué simbolizan realmente, conocer qué es un ritual y cuáles son las clases de rituales. Un templo son los cuerpos físicos y hay dos tipos de templos, el femenino y el masculino. Cuando una persona fornica, eyacula, tiene orgasmo, es un templo de magia negra. Cuando una persona no derrama ni una gota de su energía y por el contrario la transmuta, la sube por su columna, es un templo de magia blanca. El mago blanco nunca fornica, siempre sube sus aguas por la columna, siempre las transmuta, no derrama ni una sola gota de energía, no pierde ni un solo átomo de energía sexual. El mago negro derrama las aguas, eyacula, fornica, tiene orgasmo. Entonces comprendemos que todo aquel que fornica, tiene orgasmo, eyacula, es un templo de magia negra y es un mago negro. La persona que transmuta su energía, la sube por la columna hacia adentro y hacia arriba, que nunca eyacula, que nunca tiene orgasmo, que no pierde ni una gota de su energía, que no derrama ni una gota de su energía, ese es un mago blanco y es un templo de magia blanca. Hay dos tipos de rituales. Cuando se transmuta o se practica el suprasexo con nuestra pareja, cuando subimos la energía por la columna, ese es un ritual de magia blanca. Cuando una persona eyacula, tiene orgasmo y baja su energía, es un ritual de magia negra. Entonces, toda persona que fornica es un mago negro y es un templo de magia negra. La persona que transmuta su energía, que la sube por la columna hacia adentro y hacia arriba, es un mago blanco y es un templo de magia blanca. ¿Qué es transmutar? O subir la energía por la columna mediante el ejercicio respiratorio y el mantra que ya sabemos cuando estamos conectados sexualmente con nuestra pareja. La transmutación, ¿qué se hace? Se reúne la congregación. La congregación son los millones de átomos que van a subir por la columna hasta la cúpula, hasta la cabeza, hasta el cerebro. Esos son los feligreses. Pero si hacemos lo contrario, si fornicamos, traicionamos a los feligreses porque los mandamos a involucionar a los infiernos atómicos del hombre. Recordemos que la fornicación, cuando hay eyaculación, cuando hay orgasmo, salen millones de átomos solares de nuestro sistema seminal y se van a involución a los infiernos atómicos del hombre. Y en su reemplazo entran al cuerpo millones de átomos lunares o satánicos que vienen de los infiernos atómicos del hombre. Al entrar esos átomos lunares a nuestro cuerpo, nos creamos el ego, el yo, el diablo dentro de nosotros. Creamos el mago negro. Pero si nosotros frenamos el deseo sexual, ese impulso, y por el contrario subimos la energía por la columna, vamos a crear al Cristo dentro de nosotros.
vamos a crear los cuerpos solares, los cuerpos de oro, los cuerpos de luz. Entonces, todos esos átomos que suben por la columna son la congregación que van a ir, se congregan y luego bajan hasta el corazón donde está el átomo de nous, se congregan en torno a él. Ese es el emperador, ese es el creador del mundo interior. Esa es la misa. Hay dos tipos de misas. La misa de magia blanca, que es donde la pareja, el oficiante, el sacerdote y la sacerdotisa ofician, transmutan. Esa es una misa de magia blanca. Y cuando las personas fornican o eyaculan, tienen orgasmo, es una misa de magia negra. Entonces, comprendemos que la transmutación o cuando subimos la energía por la columna, esa energía crística, esa es la misa, ese es el ritual, ese es el ritual de magia blanca que se hace entre sacerdote y sacerdotisa. Vamos a ver que hay lugares físicos donde se llevan las personas a hacer un ritual. Ese ritual debe estar dirigido por un sacerdote y una sacerdotisa. Los dos van a oficiar. Ese es el objetivo. Hacer un ritual o una misa, pero tiene que ser por las dos partes, hombre y mujer, sacerdote y sacerdotisa. Debemos tener eso muy claro. Ahora vamos a ver los símbolos. El altar que aparece dentro del templo o donde se va a oficiar o donde se va a dar la misa. Ese altar tiene 3 gradas o 3 escalones. Esos 3 escalones significan el trabajo en el sexo, las 3 montañas, los 3 trabajos objetivos que se hacen entre hombre y mujer, sacerdote y sacerdotisa. La primera montaña, que es la creación de los cuerpos solares. El segundo escalón significa la segunda montaña, que es la creación de los cuerpos de oro. Y el tercer escalón significa la creación de los cuerpos de luz, que se hace entre el alma divina y el alma humana. Al lado y lado del altar aparecen 2 floreros. Esos 2 floreros simbolizan las virtudes de los participantes. O sea, un florero son las virtudes de la sacerdotisa, o simboliza. El otro florero que está al otro lado del altar simboliza las virtudes del sacerdote. También vemos el cáliz. Quiere decir que vamos a subir la energía hasta la cúpula, o sea, hasta acá, hasta el cerebro. El cáliz es donde están las aguas. Nuestras aguas, nuestro mercurio, nuestras aguas seminales. Y ese cáliz también significa nuestra cabeza, nuestro cerebro. Entonces, ¿quiénes son los que se van a llevar hasta la cúpula? En esas aguas seminales están los átomos solares, que son los feligreses o asistentes al ritual de magia blanca o a la misa blanca, porque estamos hablando de transmutar. Esos millones de átomos que suben hasta la cúpula, eso es la misa, subir la energía crística, porque recordemos que la energía crística o kundalini comienza a subir desde acá, desde las glándulas sexuales, desde el centro sexual comienza a subir por la columna hasta que llega aquí a la cúpula. Eso es una misa.
La misa es subir las aguas. Pero se hace entre dos, entre hombre y mujer, macho y hembra, sacerdote y sacerdotisa. Ahora nosotros, para reconocer un templo de magia blanca en los mundos internos, o allá en las otras dimensiones, ejemplo del astral, lo vamos a reconocer con la intuición. Pero también hay algunos símbolos que vamos a ver. Ya dijimos que cada persona, o sabemos que cada persona, el cuerpo físico es el verdadero templo. Esos son los templos, nuestro cuerpo físico. Hay dos tipos de templos, el femenino y el masculino. Si la persona fornica, es un templo de magia negra. Si la persona transmuta la energía o sube las aguas hasta el cáliz, es un templo de magia blanca. No nos podemos dejar engañar. Si alguien acá en el mundo físico nos dice que es un mago blanco, pues tenemos que ir, desdoblarnos y mirar en el astral y entrar a ese templo, porque cada quien es un templo. Entonces vamos a entrar a ese templo para ver si realmente lo que nos dice esa persona es verdad. Vamos a comprobarlo. No podemos creer, tenemos es que comprobar, porque hay muchos impostores. Lo primero que todo, un templo de magia blanca está construido sobre una fuente de aguas subterráneas. El mago blanco siempre lleva su espada al lado derecho o en el cinto derecho. En un templo de magia blanca se enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia. Se enseña el suprasexo. Se ama a la Madre Divina, que es la energía creadora sexual. Al Cristo, que es la energía creadora sexual. En un templo de magia blanca se enseña el suprasexo, a subir las aguas. Un templo de magia negra vamos a encontrar allá en los mundos internos la pentalva invertida o la estrella de 5 puntas, parada de cabeza con las patas o los pies hacia arriba, que significa que esa persona es un fornicario, o sea que está llevando las aguas hacia abajo, por eso tiene la pentalva invertida, sus aguas van hacia abajo. Vamos a ver también la cruz invertida o la cruz parada de cabeza. Quiere decir que es un fornicario, porque esa cruz invertida con la cabeza hacia abajo es la cruz de los fornicarios, los que bajan la energía. En un templo de magia negra, allá en los mundos internos, vamos a ver los 4 fuegos. Quiere decir que esa persona, ese mago negro, está trabajando con los 4 centros inferiores, o el kundalini de manera invertido, hacia abajo, proyectando la cola del kundartiguador. En un templo de magia negra se enseña a fornicar, se enseña a bajar las aguas. En un templo de magia negra no vemos al sacerdote con la sacerdotisa, lo vemos con un monaguillo. Esto indica que está permitido el homosexualismo, que es infrasexo, que eso es para bajar las aguas, es para despertar el órgano kundartiguador. En un templo de magia negra pues se dan misas de magia negra, ¿cierto? Rituales de magia negra, porque hay fornicación, hay eyaculación, se permite esto. En los templos de magia negra se adora a Yahvé, se odia mortalmente al Cristo, a la Madre Divina, porque la Madre Divina es la energía creadora sexual. El Cristo es la energía creadora sexual, pero el aspecto positivo, subiendo, kundalini, victoriosa por la columna. Entonces, y el mago negro lleva la espada acá al lado izquierdo, o en el cinto izquierdo. Entonces, si alguien en el mundo físico acá nos dice que es un mago blanco, o sea, que es un templo de magia blanca, tenemos que doblarnos y comprobar, ir hasta allá y entrar a este templo.
Al llegar obviamente tenemos que pedir permiso a los dos guardianes, a Yaquín y a Boaz, hacer el saludo. Si ellos levantan las espadas podemos entrar, de lo contrario no podemos entrar. Y si entramos a ese templo, vemos los cuatro fuegos, vemos la pentalba invertida, vemos la cruz invertida, no vemos luz. Pues obviamente esta persona es un mago negro, es un fornicario, es un templo de magia negra, no está subiendo sus aguas. Entonces no nos podemos dejar engañar porque hay muchos impostores que se hacen llamar magos blancos, por ende pues se hacen llamar, se cree que son un templo de magia blanca, pero no, son templos de magia negra. Acá en el mundo físico como tal no existen templos de magia blanca. Esos edificios que construimos acá o que construye la humanidad, que le llaman templos, aquí vemos el dibujo, son la representación del cuerpo físico, que es el verdadero templo, que ahorita vamos a ver las partes del templo. Entonces continuamos. Decimos que un verdadero templo de magia blanca o un templo se reconoce si es de magia blanca o de magia negra con la intuición, allá en los mundos internos, en el astral, en el mental, en el causal, cualquier templo que estemos allá. Y nos damos cuenta si esa persona es un verdadero mago blanco o un maestro de la logia blanca o es un mago negro, un impostor, por estos símbolos que vemos acá o que vimos acá. Entonces, el templo es el cuerpo físico. Dos tipos de templos, el masculino y el femenino. Si la persona fornica ese templo que es del Espíritu Santo, pues se convierte en un templo de magia negra, porque las aguas van hacia abajo. Vemos aquí uno de los edificios que se construyen acá en el mundo físico. Comenzamos. Siempre un templo, la entrada, acá en la entrada está el biombo, que son unas puertecitas que protegen la entrada. Esta parte de la entrada es el occidente, donde están los dos guardianes, Yaquín y Boaz. Y aquí están las pilas lustrales, las pilas del agua bendita, donde están contenidas las aguas lustrales de la filosofía, o nuestras aguas de vida, el enséminis. Entonces, este pasillo que va por el templo, este pasillo central, es el Nadi Chitra, que va por dentro de nuestra columna, que es por donde suben las aguas hasta la cúpula. El occidente, pues es la parte donde están nuestros órganos sexuales, nuestras glándulas sexuales, donde está el centro sexual, que esta es la entrada al templo, los órganos sexuales. Yaquín y Boaz son los dos guardianes, que son las glándulas sexuales. En el caso del hombre, los testículos; en el caso de las damas, los ovarios. Yaquín y Boaz. Está la entrada, que es como tal el sexo, ¿cierto? Acá el órgano sexual. Vemos que el centro sexual se relaciona con el biombo, o esa puertecita que tienen los templos a la entrada. Vemos las pilas de agua bendita. Las pilas de agua bendita son el falo masculino o el yoni femenino. Y las aguas que están en la pila, esas aguas benditas que son las aguas de vida o aguas lustrales, son nuestra energía creadora sexual, nuestro enséminis, nuestro mercurio, nuestras aguas de vida que están contenidas ahí, en las glándulas sexuales. Y hay Pingala, en estos edificios o templos que construimos acá, aquí vemos que son los pasillos laterales.
Ida y Pingala. Y el pasillo central es el Naichitra, ¿cierto? O sea, esta sería la columna vertebral. Entonces aquí vemos que cada centro está relacionado también acá. Entonces decimos, centro sexual está relacionado aquí con el biombo, con la entrada que son los órganos sexuales. Centro instintivo, vemos acá más arriba, ¿cierto? Acá en el templo, en ese punto. El centro emocional inferior está a esta altura del templo. El centro intelectual inferior ya está más arriba. El centro motriz, el púlpito. El púlpito está aquí, es el verbo, la palabra del sacerdote, la sacerdotisa. Y la cúpula, vemos aquí los dos centros superiores, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Esa es la cúpula del templo. Entonces, estos templos que se construyen acá en el mundo físico son una representación del verdadero templo, que es el cuerpo del hombre o de la mujer. Este templo, que es el hombre y la mujer, esos dos tipos de templo, son el templo de una chispa o de un sol. Una chispa, un 3%, cuando no se ha autorrealizado. Y un sol, que es un maestro porque ya liberó, integró y despertó el 100% de conciencia. O sea, tiene conciencia libre y despierta al 100%. Entonces, un templo siempre es la casa de una chispa o de un sol, del Espíritu Santo, porque con la energía sexual es que se hace todo el trabajo, toda la creación. En el sexo se logra la autorrealización. Entonces, amigos, decíamos que podemos ver aquí en el mundo físico templos o edificios, pero como decía el Maestro Jesús, por sus obras los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Si en estos templos no se habla de transmutar, de la creación de los cuerpos, si no se habla de sacrificio por la humanidad, que es entregar este conocimiento de sí mismo, si no se habla de la muerte de los yoes, pues obviamente no es un templo de magia negra. Si vemos que está oficiando con un monaguillo, quiere decir homosexualismo o magia negra, infrasexo, entonces es un templo de magia negra. Hablando aquí de los templos del mundo físico. Entonces, los puntos son muy claros. Tiene que oficiar sacerdote y sacerdotisa. Se tiene que hablar o se tiene que enseñar en esa misa o en ese ritual los misterios del sexo, porque realmente la misa es el sexo, cuando se une el hombre y la mujer para hacer la creación, y los feligreses son los átomos que suben por la columna hasta llegar a la cúpula, y luego bajar al corazón para congregarse con el átomo de nous. Entonces aquí en el mundo físico vemos una cantidad de templos, pero no son de magia blanca. Los verdaderos templos de magia blanca fueron pasados a otras dimensiones por los maestros para que no fueran profanados acá en el mundo físico. Esos templos fueron pasados a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión, fueron pasados a los mundos internos, a los mundos superiores. Aquí ya no quedan templos, estas construcciones como tal que hacemos acá, no quedan templos de magia blanca. Acá en el mundo físico ya no existen. Hablando de este tipo de construcciones que simbolizan al verdadero templo que es el cuerpo físico. Entonces, si una persona fornica, pues ese templo es un templo de magia negra y es un mago negro. Y la persona que nunca derrama su energía ni una sola gota, que nunca derrama nunca pierde ni un solo átomo de su energía creadora sexual, estos átomos solares,
y sube la energía por la columna, es un mago blanco. Y su cuerpo físico es un templo de magia blanca. Hay dos tipos de rituales, recordemos, porque la conferencia es objetivo. Ver las diferentes clases de rituales. Solamente hay dos clases de rituales. La misa blanca o misa de magia blanca, que es donde el sacerdote y la sacerdotisa se conectan. No hay eyaculación, no hay orgasmo, se sube la energía por la columna, se crean los cuerpos. Ese es un ritual de magia blanca. Ritual de magia negra son las personas que eyaculan, que tienen orgasmo, que derraman la energía. Y hay algunos que ya hacen rituales de magia negra, que lo vimos en otras conferencias. Ritos mágicos para bajar la energía y proyectar o despertar el órgano cundartiguador. Pero todo aquel que derrame la energía, así sea en el goce trascendente animal o la reproducción del ego animal, también es mago negro. No solamente los que hacen estos rituales mágicos para despertar el órgano cundartiguador, sino también las personas que están utilizando el sexo como placer, lo que llamamos goce animal intrascendente, que es botar la energía. Eso también es magia negra. Entonces todo aquel que derrame su energía es un templo de magia negra y es un mago negro. Eso debemos tenerlo muy claro. Y debemos tener muy claro que el ritual o la misa de magia blanca, la transmutación, es llevar todos los átomos solares hasta la cúpula. Esos átomos son la congregación, porque son millones de átomos los que suben cuando transmutamos la energía y la subimos por la columna. Esos son los feligreses. Pero si se fornica, los estamos traicionando, porque los mandamos a involución, a los infiernos atómicos del hombre. Entonces el templo es el cuerpo en el cual o con el cual oficia el Espíritu Santo, que es la energía creadora sexual. El oficio o la misa o el ritual de magia blanca lo tienen que hacer dos: hombre y mujer, macho y hembra, sacerdote y sacerdotisa. Y se crean los cuerpos existenciales superiores del ser. Ese es el ritual de magia blanca. Esa es una misa de magia blanca. Y el templo es el cuerpo. Y se oficia el padre y la madre. Recordemos que el falo significa el padre y la madre es simbolizada con el yoni. Ahí se va la creación del padre y la madre, que es el sacerdote y la sacerdotisa, para que nazca el tercero, el Cristo, el Logos, el Creador, la Palabra. Entonces esta conferencia es muy sencilla. Se trata de que comprendamos que el templo somos nosotros, nuestro cuerpo físico, son los cuerpos físicos, mediante el cual oficia el Espíritu Santo, que es la energía creadora sexual, es la Madre Divina, y que mediante esa misa, que es subir la energía por la columna, acá hasta la copa, hasta la cúpula, esa es la misa. Ahí vamos a subir la energía crística, vamos a subir a Kundalini, y se van a hacer todas las creaciones. Muchas gracias por la atención prestada.